Hablaremos del donatismo. Es una corriente surgida de una disputa religiosa, así que vamos a ver. Allá por el año 314, poco después del edicto de Milán, edicto que había legalizado el cristianismo y que lo había elevado como religión oficial, muchos cristianos, en vez de ponerse contentos, se horrorizaron. Y se horrorizaron porque no podían soportar que la Iglesia hiciera causa común con las autoridades imperiales que habían sido sus recientes perseguidores. En Cartago, por ejemplo, Cartago quedaba en el África, la Iglesia se había convertido en la depositaria de la resistencia a las ideas imperiales. La Iglesia cartaginesa se oponía enérgicamente a todo lo que significara un compromiso con el mundo que había sido pagano. Hablaban de una pureza ritual absoluta. No soportaban estos tipos ni siquiera la conversión. No podían abrirse las puertas a los nuevos cristianos. No podés convertirte, flaco. Cristianos somos los que somos y ninguno más. Este fue el trasfondo de la herejía llamada donatista, que ocupó buena parte del norte africano, que dominaba en aquel entonces el Imperio Romano. El conflicto estalló por un asunto de sucesión episcopal. Unos 80 obispos de Numidia, que estaban en desacuerdo con la alianza entre la Iglesia y el Imperio, declararon nulo el ordenamiento de Cecilio, que había sido nombrado obispo de Cartago. ¿Entiende? El Imperio nombra a Cecilio obispo de Cartago. Y los que estaban en contra dijeron, no, declaramos nulo este nombramiento. Decían que este obispo era traidor, que había entregado en su momento libros sagrados para que fuesen quemados por los paganos en tiempos de la proscripción. ¿No? Eligieron a otro obispo en lugar de Cecilio, y el cargo le tocó a un tal Donato. Pero Cecilio, enojado, empezó a decir que muchos de los 80 obispos que lo habían cuestionado también habían sido traidores y de algún modo habían colaborado con las fuerzas imperiales en épocas de la proscripción. Bueno, se armó la discusión y Constantino, que ya era emperador y además protector de la Iglesia, tuvo que decidir y se inclinó por Cecilio. Y se armó. Aquel grupo que no toleraba la intrusión de antiguos paganos en el culto cristiano formó una facción bajo el nombre del obispo rechazado, Donato, ¿no? Y se dieron en llamar donatistas. Y empezaron a preguntar, ¿qué tiene que ver el emperador con el fervor cristiano más puro? El emperador no es del todo cristiano, yo qué sé. Y algo de razón tenía. Porque los acontecimientos que llevaron a Constantino a concretar el edicto de Milán, me refiero al edicto conforme al cual el cristianismo fue declarado religión oficial del imperio. Digo, los acontecimientos fueron complejos y misteriosos. Según los apologistas cristianos, fue una conversión de Constantino promovida por una milagrosa aparición antes de la batalla del puente Milvio. El emperador derrotó a Magencio. Parece que vio en el cielo una cruz que decía en hoc signo vincis, con este signo vencerás o algo así, y que entonces, como venció, se hizo cristiano. Pero algunos historiadores dicen que cabe cierta duda acerca, por lo menos, de la magnitud del cambio de las ideas religiosas del emperador. Y eso era justamente lo que pensaban los donatistas. Si este en la casa es todavía medio pagano. Constantino parece haber sido un adorador del sol. La adoración del sol, el mitraísmo, no el mitrismo, que es otra cosa, que es la adoración de Mitre, según bien se sabe. Pero no, este era el mitraísmo, que era la adoración de Mitra. Y era un culto pagano tardío, que tenía algunas cosas comunes con el culto cristiano. Constantino era seguramente mitraísta, y su arco triunfal, levantado después incluso de su conversión al cristianismo, era testimonio del dios Sol. Incluso muchos cristianos medio mamertos no entendían muy bien cuál era la diferencia entre el culto del sol y el suyo propio. Y así andaban diciendo de Cristo que guiaba su carro a través del cielo,
celebraban sus servicios el domingo, se arrodillaban de cara al este y tenían su fiesta de la Navidad justo en el día del nacimiento del sol en el solsticio de verano, el 25 de diciembre. Constantino nunca abandonó del todo el culto al sol y mantuvo incluso la figura solar en las monedas. En lo que sería Constantinopla, entronizó en el foro una estatua del dios Sol que exhibía los propios rasgos de Constantino y otro de la diosa madre Cibeles, aunque la diosa Cibeles se la representaba en la postura de la plegaria cristiana. Bueno, Constantino era supersticioso y por ahí, según Johnson, por conveniencia se hizo cristiano, ¿no? En su iglesia oficial, su propio papel no estaba del todo distanciado del que correspondía al dios emperador de los paganos. Bueno, así lo atestiguaron los bustos y las estatuas colosales de su persona, distribuidas por todo el imperio. Parece que no sabía mucho de doctrina paulista y él mismo decía que era un instrumento divino y según Eusebio, él declaraba ser el capitán de una nave a cuyos ocupantes había que salvar. Constantino, como emperador, creyó que era tan importante en el proceso de salvación como los apóstoles. Tanto es así que se hizo preparar una tumba donde estaban todas las estatuas de los apóstoles, 6 y 6, y en el medio él más grande. Bueno, pues todo es la tumba de él, no la tumba de los apóstoles. Por lo menos en mi tumba déjame ser el Claro. importante, diría el tipo. Bien. Los donatistas estaban en contra de todo esto y gritaban, ¿cómo puede ser, qué sé yo, este personaje, cómo puede ser el principal de la iglesia cristiana? Y resistieron. Y aprovecharon desde luego no solamente los sentimientos religiosos, sino el nacionalismo local y el sentimiento antirromano y antiimperial que había en el norte de África. El cristianismo que comandaba Constantino en realidad estaba confinado a los terratenientes y a la burguesía urbana de las ciudades y los pueblos costeros. Era la religión de la respetabilidad, el conformismo, la aceptación del mundo, en fin. La iglesia donatista expresaba las aspiraciones de los nativos pobres, de los distritos más alejados. Tenían la idea de que ante todo las cuentas había que arreglarlas en la tierra, ¿no? Y apelaron a la violencia. Se desplazaban en grupos armados con garrotes, a los que denominaban israeles, y con esos garrotes castigaban a los cristianos romanizados. Cuando se apoderaban de una iglesia oficial, la purificaban echándole cal en las paredes. Tenían ejércitos privados, eran hombres desordenados, desposeídos, que vivían en los cementerios guardando los santuarios de los mártires y salían de tanto en tanto para vengar a esos mismos mártires, ¿no? Bueno, protegían a los campesinos endeudados, fajaban a los acreedores, protegían a los esclavos, que se convirtieron en un factor muy poderoso de la iglesia donatista. Bueno, y ahí quemaban cosechas, se apoderaban de los documentos relacionados con los esclavos y los destruían. San Agustín era enemigo de los donatistas, eran agentes para él, ¿no? Para él eran agentes del horror, rebaños de hombres abandonados, y decía Agustín que los donatistas conmemoraban a sus mártires con orgías alcohólicas. Esto debe ser invento de Agustín. Bueno. Esta herejía, la herejía donatista, fue disuelta mediante un procedimiento que era usual y aún sigue siendo usual. Lo reventaron. Y quiero decir que el imperio atacó esa herejía como antes había atacado al cristianismo en general. Mataron unos 7.000 donatistas, esclavos, campesinos, jerarcas. La persecución de los donatistas tuvo lugar durante y también después del gobierno de Constantino y fue una de las más importantes. Quiero decir algo más acerca de este hombre de Constantino.
Lo primero que hay que decir es que se bautizó casi en el momento de su muerte, pero aquello era bastante común. Como el bautismo implicaba el perdón de los pecados, iban dilatando. En aquella época se acostumbraba bautizarte cuanto más tarde mejor, más pecado te borraba. Claro. Claro, por ahí tirabas tanto de la soga que te morías. Entonces ya te quedaban todos sin perdonar. Y bueno, es un riesgo estar ahí, ¿no? Hay un relato de Eusebio acerca del bautismo tardío de Constantino. Parece que en su juventud era un tipo atlético, típico atleta romano, mucho mentón, mucha ceja, mucha crueldad, ¿no? Era muy violento, condenaba a los prisioneros de guerra a librar combates mortales con bestias salvajes, ejecutó a su hijo mayor, a su segunda esposa, al marido de su hija, Además era puritano, como suele ocurrir con estos tipos, ¿no? Prohibió el concubinato, la prostitución y la seducción de los esclavos. Engordó y se envileció todavía más al envejecer. Le decían cuello de toro. Lo único que hacía bien era administrar, era buen administrador. Después le había agarrado, como tantos emperadores, si no, no serías emperador, un fervor por la lisonja, por los uniformes esplendorosos, la exhibición personal, los títulos honoros. Dice que andaba vestido con prendas orientales, no uruguayas, prendas del oriente, no llamativas, andaba con una tiara sobre la cabeza y un montón de joyas en los brazos. Ese era Constantino, y contra esas formas se rebelaron los donatistas, que decían, al final nos hicimos cristianos para ser humildes y mirá este. Es un viejo asunto dentro del cristianismo. Sí, claro. No. Es un viejo asunto. ¿A quién quiere dedicar esta pequeña historia acerca de los donatistas que, según trataba de calumniarlos Constantino, celebraban sus conmemoraciones con orgías de alcohol? Ajá. Bueno, aquellos sectores que el donatismo decía representar, Alejandro, no sé si los representaba ciertamente o si los utilizaba, como suele ocurrir en ciertos modos de distribución del poder, pero sí que aquellos sectores merecen todo nuestra recordación. Bueno, aquí no hay gente muy simpática. No. Porque vaya a saber cómo sería ese donato, ¿no? Pero bueno, yo me hice donatista ahora, últimamente, pero en este momento, claro. Ni está por las orgías, dígalo. Sí. Bueno, se preguntarán ustedes con qué tango vamos a ilustrar esto, y tenemos, en homenaje a Donato, no se dice mucho de él, se habla más del donatismo que de Donato, pero ya que había nacido en el África, tenemos el tango que se llama El Africano, fue ciertamente compuesto en homenaje a Donato y al donatismo. Es un tango de Eduardo Pereira, el Chon Pereira. Es un autor de no muchos tangos, pero son todos, casi todos son todos buenos. Madame Yvonne es un tango que está muy bien, ¿no? Pan es un tango que está muy bien. Y El Africano también le pertenece. Escucharemos en la versión anacrónica, ya que este es un tango de la Guardia Nueva, y sin embargo una traducción a la modalidad de la Guardia Vieja hecho por los muchachos de antes. Ah, qué bueno. Y escucharemos esa versión. El Africano, en homenaje a Donato, el obispo de Numidia. Adelante.